si no fuera por la oración, si no fuera que uno tiene donde correr, a veces cuando uno falla y uno corre ante Dios, ahí Dios le levanta, hermano. Porque yo he visto ahí Dios levantándome, yo he visto a Dios fortaleciéndome, pero cuando uno dobla su rodilla, así mismo, hermano, y lo digo con mucho respeto a muchos hermanos, a veces uno no puede decir, hermano, esto me molesta, pero hermano, lo mejor, más sabio, y era como conversaba con el pastor, es orar por el hermano. Y Dios, yo he visto la gloria, yo he visto eso en cuanto a los hermanos que yo he orado ante ellos, y yo he visto el cambio que Dios da en su vida. Amén. Pero es así, no es criticándolo, no es juzgándolo. Todos tenemos la conveniencia del pastor, porque a Pedro le fue dada una palabra, hermano. Vamos a cuanto a la Biblia. A Pedro le dijo, 3 veces me negará antes que cante el gallo. Así mismo a nosotros nos han dado una palabra. Amén. Aquí se ha predicado de que todos nosotros debemos apoyarnos. Y es verdad. O sea, si yo voy a buscar a usted, yo tengo que verme primero a mí. Amén. Amén. Y es así, hermano. Es la palabra misma, lo que ya nos han predicado aquí. ¿Cuántas veces no nos han hablado de la oración? Que hay que sumergirnos, que hay que buscar el rostro del Señor. En medio de cuanto a los tiempos más difíciles que se acerca, que es la venida de Cristo, hermano. Tenemos que estar con estas lámparas encendidas, porque si se apagan, hermano, estamos en problemas. Si nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, hermano, nos vamos a apagar y Cristo viene. ¿Qué pasó, hermano? Esa lámpara que hay que estar encendida día con día. Nosotros tenemos que hacer esa luz encendida, hermano. Y aún mucho más se ve cuando usted ora y usted va a su trabajo. Aún el testimonio cuando usted no ora, hermano, es terrible, porque usted no va a dar testimonio si usted no tiene oración y si no hay consagración delante de Dios. Porque su vida usted va a decir una vida, cualquier problema que dijeron esto, tú vas a reaccionar con grosería, quizás no es así. Va a reaccionar, va a decir, ¿qué pasó con el cielo? ¿Qué pasó con la sierva? Pero cuando usted no tiene vida, no hay una vida, una comunión con Dios, va a pasar eso, hermano. Y es terrible, hay que despertar, hay que levantarse ya a la oración, hay que dejar lo monótono, casa, trabajo, iglesia, hermano. Hay que buscar las cosas de Dios. Me he fortalecido para la gloria de Dios. Yo me siento agradecido y yo me siento contento. Yo le decía al pastor, contento me siento. Empecé a conversar con el hermano Roy. Dice el hermano Roy, yo le digo al Señor, son tantas, ya yo voy más para el mundo. Y eso es de Dios. Porque es un hermano que está debajo, en oración lleva todo. Amén. Cuando usted va orando, hermano, usted va a hablar las cosas de Dios, usted va a hablar las maravillas de Dios. Pero cuando no, ¿qué va a hablar, hermano? Si hay un comentario, usted va a comentar comentarios más grandes. Pero es necesario la oración de nuestras vidas en cuanto a estos tiempos difíciles que se acercan, hermano. Porque si no hay oración, no hay vida. Amén. Y era como dice, y entonces, dice Jesús le dijo, de cierto te digo, que me negarás antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ya había una palabra sobre Pedro, ya había una palabra de parte de Jesús, que Jesús le había dicho a Pedro que lo iba a negar. Pero más adelante en el capítulo 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentado aquí, entre tanto yo voy yo. Amén. Y sigue diciendo, dice, y tomó a Pedro. Mire cómo el Señor usó. Tomó a Pedro, porque ya había estado la palabra de Dios, de Jesús, que le había dicho que lo iba a negar. Y tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Amén. A veces es necesario ir delante del trono de Dios, varón, y hermano, a quebrantarnos, a buscar esa misericordia. Quizá a veces yo me ponía y veía, ¿por qué yo le tendría que contar a un inconverso mi problema? A veces nosotros corremos a la persona menos indicada a contarle el problema. Alguien que no te va a edificar, hermano, mejor córrate al trono de Dios, córrate ante Jesús y Él va a clamar y tú clamas y Él te va a oír. Amén. Y es claramente como el Señor dice que
y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ya Jesús sabía por dónde iba a pasar. Y así nosotros mismos, es como nosotros, hermanos, ya nosotros sabemos que la palabra de Dios está cumplida y que Cristo viene ya. Amén. Por eso es que tenemos que estar ahí en la oración, tenemos que tener la consagración cada día, buscar más de las cosas de Dios, hermano. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaba aquí, velad conmigo. Había ya otra orden más que Jesús le había dicho, que velara con él, porque era necesario que todos estuvieran llenos de la oración, para que Pedro no reaccionara como reaccionó después. Amén. Y él le dijo, vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Hermano, cuando cada quien de nosotros sabemos cómo vivimos delante de Dios. El orar unos minutos, 15 minutos, hermano, no nos hace un cristiano, un siervo de Dios, pero hay que buscar la misericordia y buscar, porque imagínense, nosotros permanecemos más de una hora, más de 12 horas en un trabajo en nuestra casa. Quizás a veces nos paramos a conversar cosas, temas que no nos edifican. 4 horas, y cuando uno ve, el tiempo se pasa volando. Y es más, deberíamos ese tiempo ponerlo en la mano del Señor para orar, para buscar el rostro del Señor, para que Dios se glorifique, para que el día cuando venga la tentación o venga la prueba, hermano, usted esté firme y pueda resistir ese día. Amén. Porque en la oración usted puede resistir todo, hermano. Todo va a cambiar ahí. Yo lo digo por mi vida y por todas las pruebas que he pasado, todas las cosas. Si no fuera porque uno buscara del Señor, porque uno tuviera una vida de consagración y una vida de comunión con Dios, hermano, quizás hoy no estuviera aquí, hermano. Amén. Quizás hoy no estuviéramos aquí, ninguno, pero es por su misericordia, hermano, de que debemos buscar cada día más el rostro del Señor, porque los tiempos son peligrosos. Cristo viene pronto, la palabra de Dios se cumple cada día más. Y si no buscamos de eso, ¿qué va a ser de nuestra vida, hermano? Amén. Y diciendo él luego, dice, que no habéis podido velar conmigo una hora, él le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. A veces es necesario la oración en cuanto a las luchas, cuando uno está luchando, cuando está en prueba, cuando está en tentación. Jesús lo dijo, buscar, velar y orar para que no entréis en tentación. Y hay un mandato, hermano, de que no era de que contarle el problema a un hermano, sino que dice velar y orar para que no entréis en tentación. Porque dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, hermano. Pero no dice la carne es débil, no, dice el espíritu a la verdad está dispuesto. Amén. Bendito sea el Señor. Y es así, hermano, es el espíritu que si usted se postra a orar, a veces nosotros pasamos por todo eso porque estamos aquí en esta humanidad, hermano, y a veces no nos da ganas de orar. Pero cuando uno se postra a orar en su casa, yo lo digo por mí, hermano, las cosas cambian. Uno ora, busca en la oración. Pero cuando no lo hace un hermano, se queda durmiendo. Se duerme y es toda la noche y se le olvidó orar esa noche. Amén. A Dios sea la gloria, aleluya. Otra vez fue, lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo y los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Bendito sea el Señor. Era como el Señor era constante en la oración en cuanto a lo que él sabía que iba a pasar. Él sabía que tenía que volver a la oración. Él no podía decir cuando él vino, bueno, vámonos a la primera vez y decir ya todo, ya nos vamos, ya oré. No, ya Jesús sabía lo que iba a pasar. Por eso era que él fue 1 y 2 veces a postrarse a orar, a buscar de Dios. Por eso que cuando más abajo fue cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja de aquel siervo. Amén. Porque ¿qué había hecho Pedro? Ya había una palabra que Jesús le había dicho, me negarás 3 veces. Amén. Él no oró, sin más durmió. Y cuando vino la tentación, ¿qué le pasó, hermano? Él reaccionó en su humanidad. Amén. Así mismo es, si nosotros no oramos,
y viene la tentación y la lucha, nosotros nos vamos a ir al pecado. Muchas cosas pueden pasar, hermano. Por eso es que hay que estar percibido en cuanto a la oración. Esta era la pequeña exhortación que les quería traer, hermano, en esta noche, para la gloria y honra de Dios, y que Dios bendiga su palabra.